Hubo una creciente campaña femenina contra la asociación entre el alcohol y la violencia hacia las mujeres, lo que en esa época se llamaba pegar a la mujer y ahora se llama violencia doméstica. Y sé personalmente, gracias a mis investigaciones, que el consumo de alcohol está muy ligado a la violencia doméstica, lo que no significa que sea su causa. Pero ¿cómo se defendían las mujeres? ¿Cómo y dónde podían hacerse oír? Lo que no tenían era una visión feminista para hacer campaña directamente contra la violencia de género. Así que emplearon el alcohol como una especie de símbolo. Y surgieron miles de imágenes de bebedores. Y las imágenes de bebedores eran siempre de bebedores violentos. No había ningún delito que no pudiera conectarse a las consecuencias del consumo de alcohol. El champán, el vino y el whisky no eran formas de disfrute, sino que acarreaban la muerte y la miseria. El rey alcohol gobernaba el país. Las mujeres cristianas no quisieron permitirlo más y formaron pequeños grupos. La forma en que decidieron expresarse fue manifestándose frente a los bares, rezando, cantando himnos y recogiendo firmas para que los dueños de los bares los cerrasen. Era un trabajo muy duro, no las trataban bien y solían acabar en la cárcel. Los dueños de los bares y sus clientes las maltrataban. Lo que se llamó la cruzada femenina por la abstinencia solo duró unos meses, pero supuso un gran esfuerzo a nivel nacional en todo Estados Unidos y condujo a la fundación de la Liga de Mujeres Cristianas por la Abstinencia. En 1874 se fundó la Liga de Mujeres Cristianas por la Abstinencia. Su nombre lo dice todo. Estaba formada por mujeres pertenecientes a las iglesias protestantes. 5 años después, su segunda presidenta, Frances Willard, se convirtió en el mascarón de proa del movimiento. Su verdadero objetivo era la autodeterminación de las mujeres. Quería que comprendiesen que no eran criaturas dependientes, que no dependían de los hombres. Tenían que independizarse e igualarse a los hombres. El primer paso hacia la libertad era la libertad de movimiento. Desde el punto de vista de Frances Willard, las mujeres y la técnica hacían buena pareja. Fue quien popularizó montar en bicicleta entre un gran número de mujeres, que seguramente nunca se habrían subido a una si Frances Willard no hubiera escrito un libro llamado La rueda dentro de la rueda, cómo aprendí a montar en bicicleta. Logró que montar en bici no estuviera mal visto. Ella creía en el ejercicio y pensaba que las mujeres tenían que salir a hacer ejercicio. Era una de las formas de ayudarlas a ser independientes, su objetivo para las mujeres. Frances Willard se había criado en una pequeña ciudad de Wisconsin. Sus padres pertenecían a la iglesia metodista y se contaban entre los primeros miembros del nuevo movimiento por la abstinencia. A los 18 años, su familia se mudó a Evanston, al norte de Chicago, donde Frances estudió en una universidad para mujeres y recibió formación como maestra. Con anterioridad, leyendo la Biblia familiar, había aprendido lo que era la temperancia. Prometo no beber vino, ni brandy que te hace dar vueltas la cabeza, ni whisky que te embriaga, ni ron que destroza los hogares, ni pecaré bebiendo ginebra, ni tampoco sidra, ni la cerveza del destilador. Para alegrar el corazón y saciar la sed, beberé siempre agua fresca del pozo o de la fuente. Juro odio perpetuo a todo lo que pueda emborrachar. Aunque había firmado el juramento de abstinencia en la década de 1840, a finales de la década de 1860,
Hizo un gran viaje por Europa y Oriente Medio con una amiga y pasó varios meses en Alemania, estudiando la cultura alemana y haciendo turismo. Pero también acudió a los famosos Biergarten, donde confesó que había disfrutado demasiado bebiendo cerveza. Frances Willard bebió cerveza en Alemania y tomó vino en Francia. Pero cuando volvió e ingresó en la Liga por la Abstinencia, lo reconoció libremente y no volvió a repetirlo. Reforzada por la creencia de ir por el buen camino cristiano, se consagró a una serie de fines sociales. El objetivo era la igualdad de la mujer, que solo se materializaría cuando se obtuviera una cosa. Desde que era muy joven, creía en el sufragio de las mujeres, incluso antes de que fuera una reforma popular en Estados Unidos. Y cuando pasó a presidir la Liga por la Abstinencia, quiso convertirla en plataforma para apoyar el sufragio femenino. Primero, como instrumento para lograr el cambio, introducir reformas y leyes de abstinencia. Pero también porque creía, como muchas líderes, que el sufragio femenino era un derecho, que las mujeres tenían derecho al voto. El tema del sufragio femenino no era nuevo, pero las declaraciones a favor, aunque salieron de boca del presidente, no contribuyeron a cambiar nada. Y eso tenía que cambiar. Frances Willard poseía gran variedad de talentos y puso todos al servicio de esa causa. Tenía unas dotes organizativas extraordinarias. Era una gran oradora y sabía cómo crear una organización a gran escala partiendo de la base, fundando delegaciones locales y colocando al frente a otras líderes coordinadas a nivel nacional. En esa época costaba mucho más hacerlo al carecer de las comunicaciones modernas. Bajo la dirección de Frances Willard, la Liga Femenina se convirtió en una organización poderosa, la mayor de su época, con suficiente capacidad financiera para hacerse con edificios representativos en las mayores ciudades. Pero la defensora de las mujeres necesitaba aliados. Quiso formar una coalición de reformistas que aglutinase al Partido de la Prohibición, a los sindicatos de trabajadores, a La Granja, que era un sindicato agrícola, y a otras organizaciones ciudadanas, para enfrentarse al tema de la pobreza en Estados Unidos y de las diferencias entre ricos y pobres. Era una especie de socialismo. Se definía como una socialista cristiana y pensaba que había que reformar por completo el gobierno de Estados Unidos. Hoy se habría denominado resistencia organizada. Resistencia contra la opresión de las mujeres y sus derechos con un objetivo, un cambio político radical. Y para ello había que cambiar la mentalidad de la sociedad, no solo en Estados Unidos. Las misioneras recogieron 7 millones de firmas en todo el mundo con ese fin. Y sus esfuerzos no pasaron desapercibidos. En 1879 dirigió una petición de firmas en Illinois. Consiguió 180.000 firmas solo en ese estado. Se manifestaron en Springfield, la capital estatal, y presentaron las firmas en el Parlamento. Fueron recibidas muy educadamente. Y la señora Willard y sus amigas se mostraron igualmente corteses. Las firmas se metieron en un cajón y se olvidaron. Pero lo importante fue el proceso. Había enseñado a las mujeres que podían salir y manifestarse por una causa. Cada vez había más organizaciones que promovían la prohibición del alcohol e influían sobre la opinión pública.
Cada estado de la federación podía promulgar sus propias leyes y algunos estados agrícolas ya se habían proclamado estados secos. Las mujeres cristianas tenían unos objetivos ambiciosos. La Liga por la Abstinencia fue un modelo de lobby, de grupo de presión. Creo que tuvieron al primer lobista pagado de Washington a finales de la década de 1880 para que el Congreso y el Senado aprobasen la legislación que querían. Pocos años antes, las mujeres no se atrevían a soñar con la política nacional, pero ahora parecía a su alcance. Uno de los objetivos de las mujeres cristianas afectaba a las raíces de la historia de Estados Unidos. En teoría, el país lo fundaron europeos sobre la base de una libertad religiosa de la que carecían en sus países. Pero también eran personas que buscaban el paraíso en la tierra y crear una sociedad pura. La sociedad pura, una utopía en un país como no había otro igual, compuesto por emigrantes con trasfondos culturales y religiosos completamente distintos. En Estados Unidos todo el mundo debería poder desarrollarse libremente, lo garantizaba la Constitución. Pero hoy en día, 1 de cada 8 estadounidenses no ha nacido en el país. Existen dos corrientes en la sociedad estadounidense. Una que creo que a la gente le gusta destacar más es que Estados Unidos es una tierra de libertad. La libertad personal es la clave del estilo de vida norteamericano, pero existe una corriente igual de fuerte que trata de regular el comportamiento de las personas. Dejadnos ser buenas personas y a los demás ya los haremos buenos. Eso es el principio. La pregunta es, ¿quién es buena persona? ¿Hasta dónde se puede llegar? Muchos estadounidenses pensaban que hasta la prohibición del alcohol, y decidieron implantar la ley seca en algunos estados. La industria de las bebidas alcohólicas reaccionó, oficialmente, por ejemplo, con la publicación de sellos de correo de apoyo, extraoficialmente financiando de manera encubierta a los enemigos del sufragio femenino. Pero ni unas medidas ni otras tuvieron demasiado éxito. En 1914, la historia mundial sirvió de fuerte apoyo a los partidarios de la ley seca. En 1917, cuando Estados Unidos se unió a la guerra, la situación política del país estaba abierta a novedades. Se puso en marcha la enmienda del artículo 18 de la Constitución y se aprobó de forma democrática. Pronto se prohibiría la fabricación y la venta de alcohol, en todo el país y para siempre. Se ha hecho lo correcto, pensaron muchos. La industria del alcohol, sobre todo la de la cerveza, estaba en manos alemanas y se consideraba una pérdida de recursos en plena guerra, que socavaba la moral del país y socavaba el esfuerzo bélico. Los que se oponían a la ley seca se consideraban antipatriotas. Se creía que no apoyaban la seguridad nacional. Los respetados alemanes ahora eran enemigos de Estados Unidos, también dentro del país. En las películas de propaganda antigermana, los alemanes bebían cerveza y abusaban de las mujeres. La operación se encubría bajo los argumentos conocidos del movimiento de la prohibición. Pan en lugar de alcohol alemán para los soldados del frente y también para los jóvenes que se han quedado en casa, pedían las mujeres cristianas de la Liga por la Abstinencia. Tras un largo año, vencieron.
En 1918, Estados Unidos celebró la victoria. Se acabó la guerra y se había vencido al mal. Pero